Bueno, antes de pasar a dibujar la superficie del retrato, tenemos que estudiar un poco cuál es la estructura interna y craneana. Por lo tanto, hablaremos un poco del cráneo, de sus partes, de sus planos de construcción y cuáles son las mejores estrategias para dibujarlo. Vamos a ello. Empecemos el cráneo, sin más dilación. Cuando pensamos en el cráneo, que es la estructura, digamos, rígida de la cabeza, hay que considerarla como una especie de gran contenedor del cerebro que contiene a su vez en el plano frontal las facciones, los ojos, la nariz y la boca. Las orejas estarían en el plano lateral. Ahora queremos saber cómo se ordenan estas y tienen que ver sobre todo con la distribución de los grandes planos de la estructura ósea. De modo que empezamos por una especie de forma ovoide, no la hagáis muy grande para que tengamos espacio para dibujar abajo también, y tendría más o menos este aspecto. ¿Sí? De manera que este es el punto más alto y este aquí abajo es el punto más bajo, y esto sería el eje longitudinal sobre el que vamos a estructurar más adelante las facciones. Vamos a separar así y así la altura para poder explicar que aproximadamente en el medio, a esta altura, vamos a encontrar el centro de la órbita del ojo. Así, esto será el centro de la órbita. Las órbitas no son, como podemos imaginar, dos círculos o dos circunferencias completamente uniformes, que es lo que inevitablemente nos llevaría a un tipo de idea del cráneo bastante idealizada, tipo cartoon. Tiene que ver más con dos oquedades que están organizadas en torno a dos ejes que se curvan suavemente hacia los lados de la cara. Este sería el eje central, y es que estas oquedades, las órbitas, estarían suavemente inclinadas hacia los lados de esta forma. Y además tendrían estructura. Estructura me refiero, estarían descompuestas en diferentes planos, como estáis viendo, una especie de hexágono, 6 planos. De manera que cuando estamos dibujando las órbitas, pensamos en principio en cuál es la forma básica que tienen, el espacio básico que ocupan, así. Fijaos cómo las coloco suavemente inclinadas hacia abajo y hacia atrás, esto se verá mejor desde la vista superior. Y el espacio que he dejado entre las dos es el que después vamos a utilizar para alojar la fosa nasal. Así que esto sería más o menos el asunto. Fijaos, al tiempo que hemos dividido esto en dos partes iguales, vamos a utilizar los tercios también. Pensad en que esta distancia estaría dividida en 3 partes iguales. Aquí estaría el final del segundo tercio, aquí el final del primer tercio. Este va a ser el arco ciliar y este va a ser la base del nasal. No exactamente veremos, porque los cartílagos después van a ocupar el espacio final, pero en principio esos nos van a servir para orientar las grandes marcas de las facciones. Fijaos, la órbita está en el interior de la cara, pero estaría compuesta por 3 huesos diferentes, de los cuales el superior es este, es el hueso frontal, que va a construir el techo de la órbita de esta manera. Fijaos cómo el hueso frontal se estrecha hasta el borde de la ceja. Si os palpáis en el borde de la ceja vais a notar un bulto. Ese bulto es el final de este hueso y representa el cambio de plano, así que este es un punto de los más importantes de toda la cara. A partir de aquí se va a encontrar con otra estructura, que es el hueso cigomático, que como veis constituye el plano lateral de la cara, y a la altura de aproximadamente la base de la órbita, como estáis viendo, lo alineo con la base. A partir de aquí el arco cigomático proyecta hacia atrás, fijaos, y vuelve de nuevo hacia nosotros. Esta estructura va a ser mucho más legible cuando la dibuje en el plano lateral. En todo caso, lo que quiero que extraigamos de esta sección es que el cráneo tiende a apuntarse, como veis, hacia arriba, alcanza su punto más ancho aproximadamente a esta altura. Aquí estaría el punto más ancho del cráneo, por encima de la oreja, y a partir de aquí desciende y se estrecha en su descenso, de manera que pasa por detrás del arco cigomático, creando una fosa que recibe el nombre del hueso que la define, que es el hueso temporal. Entonces esta se llama la fosa temporal. Veremos después que está cubierta de un músculo, que es el músculo de masticar. El caso es, tenemos las órbitas aquí y aquí, y como hemos dicho, espacio entre las órbitas que vamos a utilizar para alojar ahora el hueso nasal, la cavidad nasal. El centro de la órbita es este, va a estar alineado con el centro de la cara y va a ser el punto de origen, de salida del hueso nasal. Como podéis ver, fijaos, no llego hasta abajo del todo. La idea es que después ese espacio lo voy a recubrir con el cartílago que cierra la estructura del nasal, y este sería el espacio. Cuando estamos dibujando la órbita, pensad sobre todo en que va a tener la forma como de unas de picas de la baraja de póker. Entonces cierro la estructura, cierro y subo, y ya tenemos más de la mitad de la cara. Fijaos, hemos llegado hasta este borde, esta estructura que es la vuelta del arco cigomático. Aquí se va a fusionar, esto que estoy dibujando es la sutura de fusión, se fusiona con un nuevo hueso que se llama el hueso malar. El hueso malar es parte del frontal de la cara. Ahora fijaos, aquí coincidiendo con el centro emplomada de la órbita, aquí
se fusiona con una nueva estructura que es el cilindro vocal de la boca. Esto es el maxilar superior, esto es lo que va a contener después los dientes. Una vez hemos superado lateralmente, fijaos, la fosa temporal, aquí un poquito más abajo aflora una estructura que me interesa subrayar, se llama el proceso mastoideo. Ese va a ser el punto de anclaje del músculo del cuello, el esternocleidomastoideo. Esto es la fosa temporal, el hueso frontal. Bien, y esto es maxilar superior, como hemos dicho. Fijaos, esta estructura del proceso mastoideo va a estrechar considerablemente el punto de inserción de la mandíbula. El maxilar inferior, que es el único hueso que se articula del cráneo, fijaos, comienza su extenso en ese punto, aquí tiende a horizontalizarse un poco y fijaos cómo frontaliza el mentón. Esta estructura, que es frontal, es el mentón, es el final de la mandíbula. La mandíbula tiene forma de herradura, tiene forma de V, como puedes ver, y se estrecha según desciende. Ahora, tenemos por un lado el maxilar superior, por otro lado el maxilar inferior. Fijaos cómo el espacio entre los dos, el espacio entre la mandíbula y el maxilar superior está vacío ahora mismo. Será después que lo cubramos de hueso. Esto sería el centro del último cuarto. Un poquito más arriba, a esta altura aproximadamente, vamos a encontrar el plano de contacto entre los dientes. Aquí va a estar el lugar en el que coincidan los dientes. Fijaos, esto es el hueso nasal, hemos dicho que llega hasta este punto. Aquí estarían los diferentes nervios de los alvéolos y esto sería ya incisivos centrales. Fijaos, las palas frontales más grandes, los incisivos laterales ligeramente más pequeños. Aquí a cada lado un canino. Los caninos, los colmillos, son los dientes que van a encontrarse en el cambio de plano entre la sección frontal del cilindro vocal y la lateral. A partir de aquí, por tanto, los premolares y molares, fijaos, los escorzo, los dirijo hacia atrás, ¿de acuerdo? Van a verse peor. Aquí tenemos los incisivos centrales, de nuevo, más pequeños que los superiores, los incisivos laterales, canino, premolares y molares, premolares y molares. Al llegar a este punto convendría dibujar un poquito mejor la sinusis del mentón. El mentón, esta estructura, pues está dividida así en dos partes iguales. Pues esa es la idea básica. Fijaos, este es el hueso malar, este es el maxilar inferior. El mentón, importantísimo. Vamos a usarlo mucho a la hora de estructurar la cara. Y luego fijaos, la estructura del hueso frontal, toda esta pieza que constituye la órbita del ojo, se fusiona aquí y va a singularizar esta pieza. Esta pieza se llama la glabela. La glabela es una pequeña estructura en forma de cuña, así, como si fuera una especie de forma trapezoidal, así, que estaría justo entre los ojos, formando, digamos, la piedra de toque, si queréis verlo así, como si fuera un arco, del doble arco formado por las órbitas del ojo. Todo esto sería el plano laterofrontal de la estructura del hueso frontal. Todo esto sería, por tanto, el plano frontal, y esto volvería a ser el plano laterofrontal. El hueso frontal gira suavemente hacia el cambio de plano con el lateral. De hecho, visto desde arriba, pensad un segundo de nuevo en, esta es la vista superior, pensad un segundo en el huevo de nuevo, y decimos la forma del huevo, fijaos cómo se estrecha. La cara se va a producir en un plano muy estrecho en comparación con lo ancho que es el cráneo en su punto más ancho. Su punto más ancho se produce aquí, estamos viendo desde arriba. Este es el punto más ancho, visto desde el frente, visto desde arriba se produce justo aquí, y para entendernos, esto sería el final del hueso frontal, esto sería el hueso occipital, estos serían los parietales, y aquí tendríamos las orejas. Claro, estamos viendo desde arriba, este señor tiene las orejas en ese punto, y todo esto es el hueso frontal, es la cara frontal del plano frontal. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de aquí vamos a poder ver cómo las cejas se dirigen suavemente hacia atrás, y a partir de aquí vamos a poder ver cómo la cara se ensancha hasta alcanzar el punto más ancho. Por lo tanto, cuando estamos viendo a alguien, cuando miramos a alguien, tenemos que pensar que podemos ver la totalidad de toda esta superficie, de la cual en realidad y en rigor solamente esta sección es frontal. Esto sería el laterofrontal, y por lo tanto la información que tenga lugar dentro de estos dos planos que voy a dibujar así con color va a estar muy escorzada, va a estar viajando en el espacio. Esto sería el hueso frontal, como ves, girando en tres tiempos, ¿vale? Llegaríamos hasta este punto y diríamos, a partir de aquí, todo esto y todo esto constituye el plano lateral de la cara. Dirección 1, 2 y 3 planos. De nuevo, cambio de plano, cambio de plano, cambio de plano. Estaríamos hablando de plano lateral a partir de exactamente esos puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se estructura toda esta pieza en la vista lateral. Fijaos, estoy utilizando la misma altura. Básicamente quiero que penséis en el cráneo como en una especie de circunferencia que no llega hasta abajo del todo. Fijaos, así, de manera que desde el centro
diríamos, y esta es la salida de la mandíbula y este es el ángulo de mandíbula y llegaría hasta aquí, ¿vale? El plano frontal de la cara va a tender a hacer esto. Fijaos cómo lo dirijo suavemente hacia adelante. Aquí estaría el punto más alto. Cuando estamos mirando el cráneo en su vista lateral, vamos a ver que es casi tan alto como es ancho. Esto ya lo comentábamos en las proporciones de la cara. Esta es la altura total, como digo. Aquí estará el mentón, buscamos el medio, aquí estará el centro de la órbita. Por lo tanto, aquí sabemos que la órbita, fijaos, se dirige de esta forma y aproximadamente en el centro cambia suavemente de dirección. He colocado la órbita de manera que después esta línea de ecuador corte por el centro del ojo. Aquí tendríamos el hueso frontal. Bueno, por cierto, si esta es la altura total y este es el medio y aquí va a estar por tanto la órbita, ya sabemos que hay que dividir esto en 3 partes iguales, de las cuales esta sería la base de la nariz, esto sería la órbita del ojo. Segundo tercio, primer tercio, la ceja, la nariz. Tendríamos la estructura así de la ceja y decimos, y desde aquí proyectamos hacia adelante el hueso nasal y cuando toca el centro, a partir de aquí el hueso nasal se recoge y hace así. No queremos bajar la fosa hasta el tercio, como hemos comentado en la vista frontal, queremos respetar un poco de espacio, porque luego será esa estructura la que termine de cubrir el cartílago de la nariz. Y quiero que pensemos ahora como si esta es la estructura del hueso frontal, creo que ya lo comentábamos en su momento en proporciones, existe un rasgo morfológico común a la inmensa mayoría de nosotros que se llama prognatismo, por el cual el maxilar superior va a avanzar suavemente con respecto a ese punto, el inferior retrocede y el mentón acabaría estando más o menos aquí. Esto va a depender siempre de individuos, pero es un rasgo bastante común. Los maxilares estarán por delante en plomada, fijaos, del hueso frontal, ¿vale? Tampoco queremos exagerarlo demasiado, pero estarán un poco por delante. Ahora, una vez hecho esto, todo esto es el interior de la órbita. Fijamos cómo lo oscurezco para que se lea muy bien. Fijaos cómo giro la órbita en torno a la línea de medio. Esta es la línea de medio, de esta forma. Y como hemos hecho antes, voy a estructurar un poco mejor. Todo esto sería el plano frontal. Aquí cambia y llega hasta ese punto más o menos. Fijaos, desciendo, construyo suavemente el borde de la órbita, que es el final del hueso frontal y que es el cambio de plano, y desde aquí desciendo y a la altura, fijaos, de la base de la órbita me dirijo en dirección al orificio auditivo. Este punto de aquí es la referencia por la que vamos a encontrar el orificio auditivo, que estará un poco más abajo, de esa manera. Entonces, desde este punto, fijaos, he fusionado el arco cigomático. Su función es la de proteger el músculo temporal, el músculo de masticar. Esa estructura se devuelve al frente, de manera que aquí, como habíamos señalado antes, en esa sutura se encuentra con la estructura de malar. Ahora llegamos aquí y decimos, todo esto es maxilar superior. Fijaos, la mandíbula tiene forma de ángulo abierto de unos 183 grados, más o menos, de manera que estaría dispuesta en la rama, que es esta estructura que se articula arriba en el cráneo, y luego el cuerpo de la mandíbula, que es la pieza que va a contener los dientes. Entonces, aquí tendríamos primera parte de la rama, fijaos, segunda parte, y aquí es donde esta estructura se encuentra con el maxilar superior. Hemos dicho antes que en aproximadamente la mitad del tercio, ligeramente más arriba, aquí es donde van a producirse el contacto de los maxilares, y como antes comentábamos también, decíamos que tenemos 32 piezas dentales, 16 por piso, por lo tanto aquí en cada cuarto vamos a poder ver 8. Tendríamos el incisivo central, el incisivo lateral, estos dos muy escorzados por pertenecer al plano frontal. Aquí ya estaría canino, justo en el cambio de plano, y pensamos que es un plano que gira, el cilindro de la boca está girando así, y a pesar de que gire más claramente a partir de los caninos, es una forma curva, de manera que podemos ver incisivo, incisivo, canino, y a partir de ahí, aquí ya y sin escorzar, diríamos, aquí está premolar, 2 y molares, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí. Y por debajo vamos a montar los incisivos inferiores por detrás, 1, 2, canino, premolares y molares. Ahí estaría el maxilar inferior. Como veis, todo resulta bastante convincente. Esta es la base de la nariz. La base de la nariz va a ser la estructura que nos ayude a colocar la base del cráneo. El cráneo, como veis, se alarga, llega hasta ese punto, se estrecha así. Y desde el orificio auditivo, esta es la fosa sobre la que construiremos después el pabellón auditivo. Fijaos, desde aquí construimos el proceso mastoideo. Este bulto, esta tuberosidad, es el lugar desde el que después se producirá el origen del músculo esternocleidomastoideo. Aquí tendríamos esta nueva estructura, este pequeño relieve con un pequeño escalón, se llama la tuberosidad occipital. Tuberosidad occipital. Proceso mastoideo. Y todo esto es el hueso frontal, como hemos anunciado.
Todo esto es el plano parietal, la fosa temporal, este es el occipital, el maxilar inferior, superior y cigomático. En la vista posterior, mirad, voy a hacerla aquí muy rapidito, tenéis que pensar en un rectángulo bastante uniforme que se apunta luego suavemente hacia arriba de esta forma, que alcanza su punto más ancho, como os he dicho, por encima de las orejas, aproximadamente ahí, momento en el que desciende y se estrecha en dirección a los procesos mastoideos. Aquí tendríamos 1 y 2 los procesos mastoideos, y toda esta estructura es el occipital. El occipital, estamos mirando, esta es la vista posterior, la miramos desde atrás, y aquí tendríamos el origen de la rama de mandíbula. Fijaos, rama de mandíbula, cuerpo de mandíbula y el mentón. Claro, esta estructura gira aquí. Esto de aquí es la estructura de la tuberosidad occipital. Por lo tanto, esto que sombreo es el comienzo de la base del cráneo. Ya veis que se inclina de esta manera, así que aquí estará la cavidad occipital, que es el punto de contacto del cerebro con la médula espinal, y desde aquí, claro, si estamos viendo la vista posterior no podemos ver obviamente nada de esto porque va a estar cubierto por el cuello. Por aquí vendría el segmento cervical de la espina dorsal, aquí estaría la estructura de la oreja, después el esternocleidomastoideo, trapecio, etcétera, etcétera. Ya veis que va a quedar todo bastante cubierto. El occipital aquí. Esa es un poco la idea. Ahí tenemos muy rápidamente comentar, fijaos, los cambios de plano en la vista lateral, lo mismo que aquí. Aquí decíamos que se producían en el borde de la ceja, esto no va a ser diferente en la vista lateral, va a coincidir con la sutura de malar y cigomático, esa estructura sería esta, por lo tanto esto es cambio de plano. Fijaos, va a marcarlo el ángulo de la mandíbula, y todo esto va a ser el cambio de plano. Esto es el gran plano lateral. A partir de aquí, de hecho, hay un triángulo interno que antes no he llegado a comentar. Aquí, este triángulo interno, que es un cambio de plano que coincidiría en este caso con esto. Este triangulito suele ser una estructura importante en las vistas en 3/4, luego lo mencionaremos también. Pero en esencia ahí tenéis la información importante necesaria. Después profundizaremos un poco más en aspectos de estructura más que de anatomía ósea.